372 tanques Panther y Tiger rodaban a través de la espesa niebla del bosque alemán como una máquina de destrucción sin alma, sus cañones de 88 milímetros preparados para destrozar cualquier cosa que se moviera, cualquier soldado que se atreviera a respirar demasiado hondo. La primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia de élite nazi, veteranos de campañas en Rusia, conocidos por ejecutar a prisioneros y civiles sin dudar, avanzaba con la certeza inquebrantable de que ninguna fuerza en el planeta podría detenerlos. Tenían razón en prácticamente todas las guerras anteriores. Pero el 6 de marzo de 1945, en las profundidades de la Selva Negra, cerca del pequeño pueblo de Haslach, una fuerza estadounidense dispersa y aparentemente desesperada se encontró rodeada por más de 6.000 soldados SS de élite, tanques blindados de última generación y artillería coordinada en un ataque envolvente que debió haber exterminado cualquier resistencia en menos de 3 horas. Los estadounidenses, cerca de 800 hombres dispersos, munición escasa, sin suministros, sin refuerzos visibles, liderados por un capitán de 28 años llamado James H. Malcolm, que nunca había estado en combate pesado hasta ese preciso momento. Lo que sucedió en ese bosque frío, húmedo y ensangrentado no fue solo una batalla. Fue el momento exacto en que la máquina de guerra nazi se encontró con algo que sus cálculos jamás pudieron anticipar. Porque esta vez los estadounidenses no corrieron. Esta vez dejaron de retroceder. Y cuando se detuvieron, todo cambió. Antes de continuar con esta historia, aprovecha y suscríbete al canal. Deja tu like para que podamos llegar a la meta de 1000 me gusta en este video. También comenta desde qué lugar nos estás viendo y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos directo a lo que importa. La mañana del 6 de marzo comenzó como tantas otras en ese invierno de 1945, con un frío que calaba la piel, con hombres que apenas habían dormido en 48 horas, con el olor a pólvora todavía pegado en la ropa de campaña, mezclado con lodo, sudor y miedo. El tercer ejército de George Patton estaba avanzando hacia el Rin, pero esta unidad particular del 94 Regimiento de Infantería se había quedado rezagada en las líneas de abastecimiento, aislada, olvidada en el caos de la ofensiva. El capitán Malcolm estaba fumando un cigarrillo que había robado de un soldado muerto días antes. No fumar, solo sostenerlo entre los dientes mientras miraba un mapa que ya estaba tan rasgado que las líneas no significaban nada. A su lado, el sargento Hans Volkert, un hombre de 43 años que había emigrado a los Estados Unidos en 1938, trabajaba como operador de radio y tenía la responsabilidad imposible de mantener la comunicación con las tropas dispersas por el bosque. Volkert tenía un acento alemán que nunca había desaparecido por completo. Sus compañeros todavía bromeaban sobre eso, pero era uno de los mejores comunicadores que Malcolm conocía. Sabía cómo extraer información del caos, cómo transformar el ruido en inteligencia, y esa mañana Volkert comenzó a escuchar algo extraño en las radios capturadas de los alemanes. Motor, mucho motor, decenas de motores, cientos tal vez. Corrió hacia Malcolm con el rostro pálido. «Capitán, vienen, muy cerca, muy rápido». Los ojos de Malcolm parpadearon una vez, luego dos. Él sabía lo que eso significaba. Su mente ya estaba procesando las únicas 3 opciones posibles: rendirse, correr o luchar. Rendirse a los SS significaba muerte garantizada. Todo soldado estadounidense lo sabía. Correr significaba abandonar a los heridos, y la línea defensiva que había tardado 2 días en construir desaparecería. Entonces, solo quedaba una opción. Una opción que el general Patton había machacado en la cabeza de sus oficiales repetidamente. Cuando estés rodeado, ataca.
parecer más grande de lo que eres. Ataca con violencia absoluta. No le des tiempo al enemigo para pensar. El sonido comenzó como un trueno distante. Luego se convirtió en un rugido. Después explotó en visión conforme el primer Panther Tiger emergió de la niebla matinal a aproximadamente 400 metros de distancia. Su cañón de 88 milímetros giró buscando blanco, y cuando disparó, un búnker estadounidense hecho de sacos de arena simplemente dejó de existir. El sonido fue tan fuerte que hombres que estaban a 400 metros de distancia cayeron al suelo incluso cuando el proyectil pasó a su lado. Y entonces comenzó. La artillería alemana abrió fuego en un patrón coordinado que solo era posible después de 4 años de guerra profesional. Proyectiles explotaron en toda la línea estadounidense, levantando lodo, cuerpos y escombros por el aire en una danza de destrucción que parecía orquestada, perfecta, letal. El teniente Robert Sullivan estaba en una trinchera con sus hombres, 22 soldados de infantería, cuando comenzó la primera oleada de fuego. Gritó órdenes que nadie podía escuchar a través del ruido. Un hombre a su lado, el soldado raso Tommy Garrison, de 20 años, vio el pulso del colega a su lado simplemente desaparecer cuando un fragmento de metal lo atravesó. Garrison todavía estaba mirando ese punto vacío cuando Sullivan agarró su uniforme y lo arrastró hacia abajo. Disparos de ametralladora comenzaron a cavar surcos en el lodo por encima de ellos. Volkert, desde su puesto de radio en una tienda escondida entre árboles, escuchaba el caos. Hombres gritaban en sus radios, no instrucciones militares, solo hombres pidiendo ayuda que no llegaría. Oprimió el botón del transmisor e hizo lo único que podía hacer. Comenzó a pasar coordenadas para la artillería estadounidense escondida 3 kilómetros atrás. Batería Delta, fuego, coordenadas Niner 4-2, Charlie 7-1, tipo Panzer, confirmado visual, distancia aproximada 400 metros, fuego en patrón de barrido, ahora. Su voz era tranquila, profesional, pero sus manos temblaban mientras tecleaba. Y entonces la artillería estadounidense respondió. Todo el suelo tembló bajo los pies de los soldados alemanes cuando los primeros proyectiles comenzaron a caer. Era como si la tierra se abriera y vomitara fuego. El primer Panther Tiger que había comenzado todo desapareció en una columna de humo naranja que alcanzó 30 metros de altura. Otros 2 tanques intentaron rodear por el bosque, sus comandantes esperando encontrar un flanco débil, esperando encontrar la debilidad característica de los estadounidenses. Pero esa vez no había flanco débil, solo había infantería estadounidense que había decidido que ese era el lugar donde morirían, y si morían, morirían caros. El sargento Thomas Buck Reeves era un veterano, uno de los pocos sobrevivientes de la campaña francesa, un hombre que había visto ciudad tras ciudad quemarse, que había pisado demasiados cuerpos para contarlos. Tenía 37 años, pero parecía tener 60, con ojos que ya no parpadeaban por trauma repetido. Cuando el capitán Malcolm le ordenó organizar la defensa del flanco sur, Reeves solo asintió y comenzó a arrastrarse a través del lodo con su rifle M1 Garand en mano. Llevó consigo 8 hombres, lo que quedaba de su sección original de 12, y encontró una línea de rocas y escombros de un búnker anterior que podría servir como defendible si el milagro sucedía. El milagro no sucedió. Lo que sucedió fue peor. Una patrulla de reconocimiento SS de 15 hombres apareció entre los árboles, caminando en formación de combate, sus Sturmgewehr 44 preparados. Reeves tuvo 3 segundos para decidir: disparar ahora y revelar su posición, o dejar que se acercaran y luchar a corta distancia. Dejar que se acercaran significaba mejores posibilidades de conseguir bajas confirmadas. 3 segundos no era tiempo para la filosofía. Reeves disparó.
Su primer tiro impactó al soldado de punto en la garganta. Mientras ese hombre caía, aún sin entender lo que había pasado, Reeves ya estaba recamando otro cartucho. A su lado, el soldado raso James Chen, un estadounidense de segunda generación, hijo de chinos que se había alistado porque sus padres murieron en un bombardeo de Pearl Harbor, comenzó a disparar también. El sonido de las armas estadounidenses disparando cortó a través del rugido de la batalla como si fuera una voz individual cortando un coro. De los 15 soldados SS que se acercaban, solo 3 lograron disparar antes de caer, y ninguno de sus tiros acertó. Reeves estaba con los ojos muy abiertos, no por miedo, sino por algo peor, por voluntad de supervivencia. Su cuerpo había entrado en un estado en el que sus manos se movían sin pensar, recargando, disparando, recargando, disparando, sus movimientos mecanizados por la repetición de cientos de combates anteriores. Era como estar mirándose a sí mismo desde fuera del cuerpo, viendo un autómata de carne disparar rifles contra seres humanos hasta que dejaban de moverse. La estrategia alemana, porque había estrategia, había coordinación, había inteligencia militar de alto nivel detrás de ese ataque, era simple en concepto, pero dependía de la ejecución perfecta. Los tanques pesados entrarían por la ruta principal, abriendo el camino con sus cañones devastadores. La infantería los seguiría en vagonetas blindadas y a pie, expandiendo el perímetro, rodeando a los estadounidenses, permitiéndoles elegir entre suicidio masivo o rendición incondicional. Debería tomar 3 horas, 4 a lo sumo. Pero cada elemento de esa estrategia perfecta encontró resistencia. Los tanques encontraron artillería posicionada con precisión. La infantería encontró contrafuego que no debería estar allí. Las comunicaciones alemanas comenzaron a fallar conforme Folkert interceptaba señales y las pasaba a la inteligencia estadounidense. Y entonces, en el punto crítico, ese momento exacto cuando cualquier soldado racional habría percibido que la batalla se había vuelto insostenible, el capitán Malcolm hizo algo que violaba cada libro de táctica militar jamás escrito. Contraatacó. Con 800 hombres rodeados por 6.000, sin refuerzos visibles, con munición escasa y sin esperanza realista de victoria, James H. Malcolm decidió que el ataque no había terminado cuando los alemanes creían que apenas estaba comenzando. Reorganizó sus fuerzas, puso a Reeves y a sus hombres en la punta, le dio a Chen personalmente 2 mochilas extras de munición y dijo solo: «Ustedes van hacia adelante, directo, mantengan el fuego. Cuando la ametralladora de ellos dispare, ustedes disparan más fuerte. ¿Entendido?» Chen, con 20 años, sudado, temblando, miró a los ojos de Malcolm y asintió. Reeves solo jaló el cerrojo de su rifle y comenzó a moverse. Y entonces ese grupo de soldados estadounidenses desesperados salió de sus posiciones defensivas y simplemente avanzó en dirección al fuego. No como héroes de películas, sino como hombres que habían percibido que la muerte era inevitable de cualquier forma. Entonces, ¿por qué no elegir la muerte que hiciera alguna diferencia? Volker, observando desde su puesto de radio, vio esos cuerpos moverse contra la torrente de fuego y por un segundo pensó que eso era suicidio. Después entendió. Era brillantez. Era locura. Era exactamente el tipo de cosa que ningún comandante alemán esperaría. Los alemanes estaban tan enfocados en su patrón de ataque coordinado, tan seguros de su superioridad numérica y de equipo, que cuando los estadounidenses simplemente salieron de sus posiciones defensivas, no había protocolo para eso. Los manuales de táctica alemana no contemplaban un enemigo inferior en número que atacara cuando debería estar rindiéndose. Los tanques pesados tuvieron que darse la vuelta. Movimiento que llevaba tiempo, movimiento que desperdiciaba momentum.
La infantería alemana, habiendo avanzado con la confianza de su presión garantizada, de repente estaba siendo suprimida. Un Sturmbannführer, un mayor SS, llamado Klaus Reinhardt, gritó a sus hombres que retrocedieran, se reorganizaran, encontraran una nueva línea defensiva. Pero retroceder significaba romper el patrón, significaba ceder terreno, significaba algo que la SS raramente aceptaba: derrota. Y fue en ese momento cuando los alemanes percibieron que la batalla había tomado un giro inesperado, que un hecho terrible se volvió claro para ellos. No podían matar a esos estadounidenses lo suficientemente rápido. Los hombres de Patton estaban muriendo. Chen recibió un tiro en el hombro en el primer minuto y continuó disparando con una mano. Garrison vio al hombre a su lado, el soldado raso Marcus Webb, explotar cuando un fragmento de granada atravesó su cuerpo. Varios otros cayeron, pero por cada uno que caía, otros dos corrían hacia adelante, tomaban sus municiones y seguían avanzando. Era como intentar matar una plaga. Cuanto más matabas, más parecía reaparecer. El sargento Reeves recibió un tiro en la pierna y cayó en el lodo. Sus hombres lo rodearon inmediatamente formando un círculo defensivo y continuaron disparando. Un joven teniente llamado Walter Hoffman, que era SS, vio esa pequeña formación estadounidense defendiendo a su sargento herido y algo se rompió en su conciencia militar. Había sido entrenado para ver a los estadounidenses como inferiores, como decadentes, como débiles. Pero esos hombres allí, rodeados, algunos heridos, continuaban disparando, continuaban luchando, continuaban resistiendo. No era debilidad, era lo opuesto a la debilidad. Era algo que su sistema de creencias nunca había contemplado adecuadamente. Hoffman disparó su rifle una vez en dirección a los estadounidenses. Después simplemente se acostó en el lodo, dejando el rifle a su lado. Sus oficiales no tuvieron tiempo para notar la deserción individual. Había una batalla sucediendo. Mientras los combates terrestres continuaban en su estado de furia controlada, Folkert estaba haciendo algo que requería tanta precisión como disparar un rifle de francotirador. Estaba coordinando ataques de artillería con precisión de segundos. La artillería estadounidense había recibido el mensaje. Esta era una batalla que no podía perderse, y Folkert era el hombre que podía transformar cuerpos alemanes en ventaja táctica. Tenía frente a él 4 radios capturadas de los alemanes, porque había capturas anteriores, periodos anteriores de la batalla, y mientras monitoreaba las comunicaciones alemanas, también pasaba información de contacto hacia atrás, para la artillería esperando kilómetros de distancia. Batería alfa, fuego, coordenadas numeradas, 2, 7, 5, alfa, Niner, 2, tipo de blanco, infantería en columna de marcha, más de 200, fuego inmediato, fuego en patrón de barrido. Los proyectiles comenzaban a caer 20 segundos después. La tierra explotaba bajo los pies de los soldados alemanes. Hombres eran lanzados al aire no por impacto directo, sino por la presión de las explosiones a su alrededor. Órganos internos son dañados por el simple hecho de estar demasiado cerca de donde la muerte caía del cielo. Era carnicería, era guerra en su nivel más puro y brutal. Y aún así continuaba. Los alemanes no paraban. No había opción de parar. Solo había la opción de matar a esos estadounidenses o morir intentándolo. Un Oberführer, coronel SS, llamado Ernst Kaltenbrunner, estaba observando la batalla desde un punto elevado, viendo su ataque desintegrarse gradualmente en caos. Había hecho guerras en 2 continentes. Había liderado tanques en Rusia contra los peores soviéticos. Había conquistado ciudades y derrotado ejércitos. Pero ese grupo de 800 estadounidenses desesperados estaba haciendo algo que raramente sucedía en su experiencia. Se estaban rehusando a ser derrotados por el simple hecho de su inferioridad numérica.
Kaltenbrunner gritó una orden que reflejaba esa frustración. Concentren fuego de artillería, barran esa posición completamente, no dejen a nadie en pie, no dejen ni árboles en pie. El bombardeo que siguió fue metódicamente planeado para el borrado total. La artillería alemana, artillería que había destruido ciudades, que había devastado pueblos, que había matado a cientos de miles, fue dirigida como un único instrumento de muerte enfocado contra esa posición defensiva estadounidense. Proyectiles de 155 milímetros comenzaron a caer en patrón coordinado. El suelo no solo tembló, el suelo ondeó como si fuera agua. Búnkeres colapsaron, trincheras fueron llenadas con lodo y cuerpos. El ruido era tan intenso que algunos hombres perdieron audición permanentemente solo por estar cerca. El capitán Malcolm estaba en una trinchera con su operador de radio, el hombre que le había traído la radio a pesar del peligro, cuando un proyectil cayó a quizás 10 metros de distancia. La explosión lo lanzó contra la pared de tierra. Su radio fue destruida. La comunicación con la retaguardia fue interrumpida. Volkert, kilómetros atrás, simplemente perdió todo contacto. Lo último que escuchó de Malcolm fue solo «vienen demasiado cerca, muy...» y entonces silencio. Silencio que era peor que cualquier sonido de explosión. Volkert miró su equipo de radio, después a su superior inmediato, un mayor llamado Stephen Cartwright, y dijo solo, «No tenemos más contacto con el frente». Cartwright cerró sus ojos. Era la frase que ningún soldado quería escuchar. Significaba que su unidad estaba haciendo ciega. Significaba que Malcolm y sus hombres estaban solos, completamente solos, en un bosque alemán, con 800 contra 6.000. Pero Malcolm todavía estaba vivo, todavía estaba allí. Sus pulmones ardían por el aire lleno de polvo de explosión. Su rostro estaba cortado por fragmentos de metal. Sangre corría en sus ojos. Y cuando el humo comenzó a disiparse, él simplemente se levantó, se limpió la cara con la manga del uniforme y continuó. Porque solo había una verdad en ese momento. Parar significaba la muerte. Continuar significaba quizás la muerte. Pero quizás no. Tal vez había una oportunidad de supervivencia en continuar. Recolectó a los hombres que pudo encontrar. Decenas de ellos todavía estaban vivos, todavía estaban lúcidos, todavía podían disparar un rifle, y los reorganizó en una nueva línea, y dio una orden que cambiaría la dinámica entera de la batalla. No retrocedemos, no nos rendimos. Van a disparar cada bala que cargan, y cuando no tengan balas, usan bayonetas. Si no tienen bayonetas, usan piedras. Si no tienen piedras, usan los dientes. ¿Entendido? Nadie respondió con palabras. Solo aceptaron con la aceptación silenciosa de hombres que no tenían elección. Y entonces hicieron exactamente aquello. Dispararon cada bala. Reeves, todavía en el lodo con la pierna herida, continuó disparando hasta que sus municiones se acabaron, y entonces comenzó a tirar piedras a cualquier cosa que se moviera. Era locura, era desesperación en su forma más pura. Era la razón por la cual la primera división Panzer SS nunca consiguió sus objetivos ese día, porque puedes planear todo. Puedes coordinar tanques, artillería, infantería con precisión perfecta, pero no puedes planear para hombres que se rehúsan simplemente a morir de acuerdo con tu cronograma. Conforme la tarde progresó y el invierno se hacía más frío, las pérdidas alemanas comenzaron a acumularse. No pérdidas estratégicas. Los alemanes todavía tenían superioridad en número, todavía tenían más equipo, todavía tenían la ventaja en prácticamente todas las métricas objetivas. Pero había algo peor sucediendo. Había pérdida de certeza. Los alemanes comenzaron a dudar. Los oficiales comenzaron a cuestionar. Era esa duda, esa pequeña grieta en la confianza inquebrantable, la que finalmente abrió camino para lo que sucedería después. Volkert, usando todas las radios capturadas, todos los conocimientos que tenía de operaciones alemanas,
logró finalmente restablecer contacto con Malcolm a través de una pequeña radio de bolsillo que Malcolm había escondido en su uniforme. La voz de Malcolm venía como un susurro a través del caos. «Volker, ¿estás ahí?» «Capitán, sí, refuerzos están viniendo. 30 minutos, solo necesitamos mantener la posición». Malcolm respiró una vez, y eso fue suficiente, porque ahora había esperanza. Ahora había algo más allá del ciclo de muerte infinito. 30 minutos. Podría parecer una eternidad cuando estás bajo fuego continuo, cuando tus amigos están muriendo a tu lado, cuando tu cuerpo quiere simplemente rendirse. Pero 30 minutos era vida. 30 minutos significaba que tal vez sobrevivirías a ese día. Y esa posibilidad cambió todo. Los soldados estadounidenses, sabiendo que refuerzos estaban viniendo, que la batalla tenía un fin visible, defendieron su posición con todavía más ferocidad. Cada tiro disparado ahora no era solo supervivencia, era resistencia con propósito. Chen, su hombro sangrando, disparaba su rifle con una mano mientras jalaba el cartucho con la otra. Reeves, su pierna hinchada y con infección comenzando, se arrastraba de posición a posición, disparando desde el suelo, matando soldados alemanes de forma que no era exactamente honrada, pero era absolutamente eficiente. Y Malcolm, sangrando, cubierto de lodo y polvo, permanecía en la línea, viendo a cada nuevo soldado que llegaba, sabiendo que cada uno representaba una vida salvada. Cada uno una muerte evitada. Los primeros tanques estadounidenses llegaron en exactamente 28 minutos, 2 minutos antes de lo previsto. Eran Shermans, no tan pesados como los Tigers alemanes, pero con hombres en sus comandos que sabían cómo usarlos. Cuando esos tanques comenzaron a moverse a través del bosque en dirección a las posiciones alemanas, el sonido que hicieron fue el sonido más hermoso que cualquier soldado estadounidense había escuchado en horas. No era el sonido de máquinas, era el sonido de salvación. Los alemanes, viendo que sus objetivos estaban fallidos, que los refuerzos habían llegado, que el ataque que debía ser victoria fácil se había convertido en un desastre militar, comenzaron a retroceder. Y no fue una retirada ordenada, fue una retirada que tenía la cualidad de la huida. Hombres dejaban munición atrás, dejaban heridos. Había una cualidad de pánico que no había existido cuando esa mañana comenzó. El coronel Kaltenbrunner, observando esa retirada, simplemente apagó su radio y desapareció en el bosque. Él volvería para enfrentar un juicio por crimen de guerra después en la vida. Pero en ese momento preciso, solo había la realidad de que su ataque había fallado. Los 800 estadounidenses que no debieron haber sobrevivido, nos dicen los registros de batalla alemanes posteriores, no solo sobrevivieron, vencieron, no con superioridad numérica, no con mejor equipo, sino con algo que ninguna estrategia militar, ninguna cantidad de entrenamiento SS, ninguna ideología de superioridad racial podía superar, con la simple negativa colectiva de morir cuando se esperaba de ellos que murieran. Volker, cuando finalmente se levantó de su posición de radio, solo miró sus manos temblando y pensó que nunca más escucharía el silencio de la misma forma. Chen, cuando sus heridas fueron finalmente tratadas, tenía sepsis comenzando en el hombro. Habría casi muerto esa noche si la penicilina hubiera llegado una hora más tarde. Reeves fue evacuado con su pierna destrozada y nunca más caminó sin dolor. Y Malcolm, ese capitán de 28 años que había violado cada manual de táctica militar al contraatacar cuando debería estar rindiéndose, recibió una Distinguished Service Cross, la segunda mayor honor militar de los Estados Unidos.
Ninguno de esos hombres hablaba sobre heroísmo. Hablaban sobre suerte. Hablaban sobre el hombre a su lado que disparó una bala más, creó una cobertura más, hizo ese pequeño movimiento que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Hablaban sobre Volkert, cuya precisión en comunicaciones había permitido que la artillería cayera exactamente donde necesitaba caer. Hablaban sobre sistemas de abastecimiento que funcionaron en una guerra donde los sistemas frecuentemente fallaban. Los registros alemanes posteriores reflejan una confusión que nunca fue completamente resuelta. ¿Cómo es que 800 hombres, rodeados, suministrados inadecuadamente, liderados por un capitán en su primer combate pesado, consiguieron detener a la primera división Panzer SS? ¿Cómo es posible que aquello que debería ser una victoria aplastante se convirtió en un fracaso humillante? Y la respuesta en los registros es siempre vaga. Resistencia inesperada. Coordinación de fuego superior a lo previsto. Factor moral del enemigo fue subestimado. Lo que no podían decir, porque su ideología de superioridad racial no lo permitía, era la simple verdad. Esos hombres eran mejores soldados, no porque fueran genéticamente superiores, no porque su raza fuera más desarrollada, sino porque estaban luchando por la supervivencia mientras sus enemigos estaban luchando por el dogma. Y cuando eso es todo lo que tienes, cuando tu única ventaja es no morir, descubres fuerza que no sabías que poseías. Los sobrevivientes de esa batalla, aquellos que regresaron a casa, aquellos que tuvieron familias, tuvieron hijos, construyeron vidas después de la guerra, nunca escribieron libros de memorias, nunca buscaron gloria, vivieron vidas normales, trabajaron en empleos normales, tuvieron preocupaciones normales, experimentaron alegrías normales. Pero en academias militares en toda América, durante décadas, hay una sección en algunos libros de táctica que menciona esa batalla, no con nombre, solo como el caso donde circunstancias inferiores produjeron victoria superior. Y en Haslach, Alemania, donde todo sucedió, todavía hay marcas de balas en algunos árboles remanentes. Todavía hay lápidas de ambos lados, y hay silencio. Ese silencio específico que tiene el peso de la muerte y la valentía, y la locura y la esperanza, todo mezclado. Es el tipo de silencio que nunca es verdaderamente silencioso, porque si escuchas con suficiente cuidado, todavía puedes oír el sonido de 800 hombres disparando rifles contra la oscuridad. Si esta historia te atrapó, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando nuestro contenido. Aprovecha y suscríbete al canal para recibir más relatos e historias impactantes, totalmente gratis. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.